Bueno, en la clase de hoy vamos a continuar con el dictado de los contenidos de la unidad 2 del programa. Más específicamente nos vamos a centrar en el problema de la dimensión espacio-temporal de las poblaciones. En la clase anterior nos habíamos centrado en los aspectos que tienen que ver con la estructura espacial de las poblaciones y habíamos enfocado sobre todo en el concepto de población local y también en el concepto de metapoblación, entendida esta como una población de poblaciones locales vinculadas entre sí por tasas bajas de emigración y por lo tanto de flujo génico. Habíamos introducido algunas ideas vinculadas con la dinámica de las metapoblaciones, sobre todo lo que tiene que ver con procesos como la extinción local, la recolonización y el aumento o crecimiento de esas poblaciones locales que pasan a ocupar parcelas de hábitat vacantes. Respecto de la dinámica poblacional, vamos a ver que tiene que ver o se define como todo aquello que estudia el aumento o disminución en el tamaño de las poblaciones a través del tiempo. Una vez que una población local se establece en un lugar particular, pueden ocurrir básicamente tres cosas: que aumente su tamaño, es decir, que crezca, que se estabilice en un determinado valor de tamaño o que decrezca. Por lo tanto, las alternativas en función de estos procesos van a ser tres: poblaciones en crecimiento, poblaciones estables y estacionarias y poblaciones en disminución. Si hablamos de crecimiento poblacional, es ineludible referirse a un autor de fines del siglo XVIII a comienzos del siglo XIX, Thomas Malthus, sobre todo una obra de él del año 1798, que es el ensayo sobre el principio de población. Malthus fue tal vez el primero en llamar la atención sobre un problema que tiene que ver con el eventual desacople entre la tendencia de las poblaciones a crecer siguiendo una pauta geométrica o exponencial y el potencial de crecimiento que tiene la base de sustento de una determinada población, que está dado por sus recursos y por la forma de explotar esos recursos. En última instancia tiene que ver con la tecnología de la cual dispone una determinada población humana para hacer un uso eficiente de los recursos que están disponibles en su entorno para extraer los nutrientes necesarios para el sustento de la población. La idea de Malthus es que mientras la población tiende a crecer siguiendo una progresión geométrica o exponencial, la base de recursos lo hace siguiendo una progresión aritmética. Vamos a repasar brevemente a qué nos referimos con estos distintos tipos de progresiones. Una progresión aritmética es una serie de números tales que la diferencia entre dos términos sucesivos cualquiera dentro de una secuencia es constante, y esa cantidad constante que diferencia a un valor de otro dentro de la progresión se llama diferencia de la progresión o más simplemente diferencia. Por ejemplo, en la sucesión 3, 5, 7, 9, 11 podemos saber cuál es el siguiente número dentro de esa progresión, porque lo que estamos viendo es que la diferencia entre dos valores sucesivos dentro de esa secuencia es de 2. Por lo tanto, 11 más 2, 13. 13 más 2, 15, y así podemos ir construyendo esta secuencia, siguiendo esta progresión aritmética. Por otro lado tenemos la progresión geométrica, en la cual vamos a tener una secuencia de números en la que la proporción entre cualquier número y el siguiente es una constante. Por ejemplo, en la serie 1, 2, 4, 8, 16, podemos anticipar que el siguiente valor es 32 dentro de esa secuencia, porque cada valor es el doble del anterior.
2 es el doble de 1, 4 es el doble de 2, 8 el de 4 y así sucesivamente. Es decir que hay una proporción constante de 2, es decir que cada valor es el doble de el anterior dentro de esa secuencia. Y finalmente tenemos la progresión exponencial, en la cual la secuencia de números se va a construir a través de una relación exponencial de un valor con el siguiente. Por ejemplo, la sucesión 2, 4, 16, 256, 6553, lo que tenemos es que un valor se va a obtener en esa secuencia a partir de elevar a una potencia constante, en este caso 2, al número previo dentro de esa secuencia. 2 al cuadrado 4, 4 al cuadrado 16, 16 al cuadrado 256 y así sucesivamente. Bueno, lo importante de esto aplicado a las poblaciones y a las bases de recursos que sustenta a cada población tiene que ver con la diferencia que hay en el tipo de progresión que está por detrás del crecimiento de unos y otros. Mientras que la población, repito, lo hace siguiendo una pauta exponencial, la base de recursos tiende a hacerlo siguiendo una base aritmética. Acá vemos un ejemplo en el gráfico que está a la derecha de la pantalla del crecimiento exponencial de una especie de cigüeña europea que fue seguida en un periodo de 60 años, desde 1940 hasta el año 2000, y lo que vemos es el patrón de crecimiento de esa población a través del tiempo. Lo que vemos a la izquierda de la pantalla son dos curvas teóricas de tipo exponencial, en la cual tenemos en el eje horizontal, al igual que en el otro gráfico, el tiempo, en este caso medido en términos de generaciones, lo cual permite comparar entre especies con duraciones de ciclos vitales muy diferentes, y en el eje vertical lo que tenemos es el tamaño de la población, es decir, el n. Vemos que la curva descrita por la población de cigüeñas a través del tiempo sigue una pauta exponencial un poco más acostada que las que vemos acá a la izquierda. Es decir, que estas serían un patrón de curvas suavizadas que se pueden ajustar a curvas empíricas como la que vemos acá en el caso de la cigüeña. Ahora, algo que rápidamente se dio cuenta Malthus, que esta pauta de crecimiento exponencial no podía ser permanente, sino que eventualmente las poblaciones tienden a tener un techo, y ese techo está dado por la oferta de recursos, que crece, como vimos, a un ritmo diferente, menor que la población. Es lo que vemos graficado en el gráfico que está en la parte inferior izquierda de la pantalla. Tenemos dos curvas, una azul que describe la provisión de alimentos que sostiene una población, y la curva en rojo describe a la población. Si hacemos avanzar el tiempo, vemos que la curva que describe la provisión de alimentos de una población tiende a seguir creciendo siguiendo una progresión de tipo aritmético, mientras que la población lo va a hacer siguiendo una pauta exponencial. Eventualmente va a haber un momento en el cual una curva va a intersectar a la otra. Como la población no puede crecer más allá de su base de recursos, eventualmente lo que va a ocurrir es un decrecimiento en la población, debido al funcionamiento de ciertos mecanismos de regulación poblacional, entre los cuales Malthus identificaba, por ejemplo, las guerras o las hambrunas, que surgen de esta relación diferente entre el crecimiento de la población y su base de sustentación, en el sentido de que al haber escasez de recursos aumenta la conflictividad interna dentro de las poblaciones y entre poblaciones, lo cual puede desembocar eventualmente en
situaciones que denominamos guerra, o puede aumentar las hambrunas, es decir, situaciones, periodos en los cuales la población pasa hambre porque no tiene los recursos suficientes para sostenerse. En última instancia, tanto la guerra como las hambrunas van a desembocar en un aumento en la mortalidad, que es lo que va a hacer que eventualmente las poblaciones no crezcan tan al límite de su oferta regular de alimentos. Hubo que esperar alrededor de 35 años después de la publicación del ensayo sobre la población para que un matemático belga, Pierre Verhulst, describa esta pauta de crecimiento a través de lo que se denomina la curva logística de crecimiento, que fue descubierta por Verhulst. Lo que vemos aquí representado en este gráfico son dos curvas, en azul la curva de crecimiento exponencial y en rojo o en bordeaux la curva de crecimiento logístico. Y lo que vemos representado acá en rojo como una línea horizontal es lo que se denomina K en mayúscula o capacidad de sustentación, que es una de las traducciones posibles del término en inglés carrying capacity. Esta K o este valor de K lo que va a estar describiendo es el tamaño máximo de la población que puede ser alcanzado en un ambiente en particular con una oferta de recursos particular y en el caso de las poblaciones humanas con una tecnología particular que va a estar en relación con la explotación de esos recursos. Es decir, que para cada población en cada ambiente existe un valor de K más allá del cual la población no puede crecer. Lo que vemos en el caso de la curva logística es que al comienzo se parece mucho a una curva exponencial, pero transcurrido un cierto tiempo comienza a diverger. Es decir, que la velocidad de crecimiento se hace más lenta, a medida que va aumentando el tamaño de la población y a medida que esa población se va acercando al valor de K. Eventualmente va a tener una inflexión en otro sentido diferente la curva, hasta mesetarse alrededor de un valor que va a coincidir con ese valor de K. Entonces una curva de crecimiento logístico va a ser una curva en forma típicamente de S, lo cual nos está describiendo un crecimiento que comienza teniendo una pauta exponencial, pero que va decreciendo su velocidad de crecimiento a medida que avanza el tiempo. Bueno, habíamos quedado entonces en este punto, en el cual habíamos visto que si una población ingresa en un hábitat en el cual no estaba presente, obviamente ingresa con los requerimientos propios de su especie y también, en el caso de poblaciones humanas, también con un determinado nivel tecnológico que les permite apropiarse y explotar de una manera determinada los recursos que están disponibles. Entonces imagínense que esa población ingresa a ese nuevo hábitat con un valor de tamaño poblacional mucho más alto que lo que permite la K de ese entorno. Entonces, ¿qué va a pasar? La población en bastante poco tiempo va a tender a ajustar su tamaño a el valor de K de ese ambiente. Y lo mismo en una población que está creciendo dentro de ese ambiente, que va a mesetarse en un valor cercano, ligeramente por debajo del valor de K. Entonces, yendo a la pregunta inicial de si hay mecanismos que empiezan a actuar, mecanismos de regulación del tamaño de la población, que empiezan a actuar antes de llegar al valor de K, eso es cierto y es lo que está representando esta curva logística. Este decrecimiento en el tamaño, en la velocidad, perdón, de crecimiento de la población y esta inflexión en la curva está dada por la existencia de mecanismos que de alguna forma ya están regulando el crecimiento de la población. Que tiene que ver, en el caso de poblaciones humanas, bueno, ciertas percepciones respecto de
de lo que está implicando el incremento de más individuos. Obviamente hay incomodidades que van derivadas de la mayor cantidad de gente en un determinado entorno, porque se produce más polución, más basura, cada vez hay menos opciones de asentarse, porque son lugares que ya están ocupados por otros miembros de la misma población. También obviamente se hace cada vez más difícil obtener los recursos necesarios porque hay que viajar más o hay que moverse más, etc. Es decir que ya las poblaciones, los individuos que componen las poblaciones ya perciben toda una serie de señales que le están indicando que eventualmente deben decrecer ese tamaño de la población a través de algún mecanismo. Y uno de los mecanismos más efectivos es, por ejemplo, la migración. Es decir, que individuos que son miembros de esta población migran a otros entornos, lo cual va a hacer que el crecimiento de esa población disminuya en términos de su velocidad. Y después hay otros mecanismos regulatorios. Entonces, con Verhulst lo que tenemos es la introducción de esta variante de la curva exponencial o de crecimiento exponencial, que es la curva logística, que al comienzo se comporta bastante similar a una curva exponencial, pero con el tiempo comienza a diverger y produce una visión mucho más realista de lo que ocurre en las poblaciones naturales, es decir, que se estabilizan en un determinado tamaño alrededor del valor de K. Entonces, tenemos como modelos de crecimiento poblacional al modelo pionero, que es el de Malthus, seguido por el modelo de Verhulst, que implica un crecimiento a velocidades variables, que está descrito por esta curva logística, y digamos, a mediados del siglo XX, en el año 65, en la década del 60, una autora, una demógrafa danesa, Esther Borgesen Boserup, que es más conocida por Esther Boserup, que es el nombre de casada. Esther Borgesen es su nombre de soltera. Que fue una persona muy influyente, por ejemplo, en Naciones Unidas, en los comienzos. Ustedes saben que Naciones Unidas se crea en el año 48, después de la Segunda Guerra, y rápidamente se van conformando todos los organismos que son parte de esta organización internacional, específicos para determinadas funciones, como por ejemplo la FAO en términos de la agricultura, la alimentación, la UNESCO en términos de los bienes culturales, etc. Todos los organismos dependientes de esa mega organización que es Naciones Unidas. Bueno, Esther Boserup tuvo un rol muy importante, sobre todo vinculado a la FAO, en la primera época de formación de estos organismos, en la década del 50. Bueno, en el año 65, Esther Boserup publica un trabajo que fue bastante revolucionario en ese momento y que lleva por título ese libro Las condiciones del crecimiento agrícola. El cambio, la economía, mejor dicho, del cambio agrario bajo presión de población. Y acá tenemos, en el título ya mismo del libro de Boserup, tenemos un concepto importante que es el de presión de población, sobre el cual vamos a hablar ahora. La presión de población, ¿qué es? No es únicamente aquello derivado del aumento en el tamaño de la población, sino que es el tipo de relación que se establece entre la población, esa población que está creciendo, y su base de sustentación, es decir, los recursos y los medios de subsistencia que están disponibles. ¿Cuándo va a haber presión de población? Cuando lo que va aumentando como consecuencia del crecimiento poblacional es otro valor que es lo que se denomina densidad de población, es decir, la cantidad de habitantes por unidad de superficie. Se sabe que la densidad de población se mide en términos de cantidad de individuos por kilómetro cuadrado o cada 100 kilómetros cuadrados. Bueno, eso es variable. Pero nos estamos refiriendo a la cantidad de individuos de una población que habitan una determinada superficie
que típicamente les vuelvo a decir que es o 1 kilómetro cuadrado o 100 kilómetros cuadrados. Entonces, si la población crece y no crece consecuentemente el espacio territorial que es utilizado por esa población, lo que va a comenzar a aumentar es la densidad. Y cuando aumenta la densidad es cuando realmente pasan cosas. No tanto cuando aumenta el tamaño, porque el tamaño en sí no nos dice nada. Lo que nos va a decir mucho en términos de cosas que pueden pasar es la relación entre tamaño y espacio disponible. Entonces, cuando crece el tamaño de la población, pero no crece el espacio que está disponible para esa población en crecimiento, lo que va a comenzar a acumularse es densidad de población y aumento de la presión de esa población sobre los recursos disponibles. Sobre eso vamos a hablar ahora en las siguientes diapositivas. Pero volviendo acá al modelo de Boserup. Entonces, ella introduce ya, no es obviamente la autora del concepto de presión de población, pero sí es la que lo introduce en su discusión acerca de los modelos de crecimiento de la población. Entonces, teníamos, si se fijan en el gráfico acá abajo a la derecha, que ya lo vimos, tenemos la curva que representa la provisión de alimentos, la base de sustentación de la población. Tenemos acá la curva de la población. Sabemos que la provisión de alimentos tiende a crecer en una forma aritmética, siguiendo una progresión aritmética. Y la población tiende a crecer siguiendo, al menos inicialmente, una pauta exponencial. Entonces, para Malthus lo que ocurría es, cuando la población llega a ese techo, comienzan a ocurrir cosas como que básicamente van a conducir a aumento en la mortalidad, vía aumento de la violencia interpersonal o violencia entre formaciones sociales, que sería lo que se denomina como guerra, aumento de hambrunas, etcétera, que en última instancia, en los dos casos, van a desembocar en aumento de la mortalidad. Con lo cual, la población deja, o se aleja, mejor dicho, de ese techo que está dado por la provisión de alimentos. Lo que introduce Boserup es la idea de que hay otros mecanismos que permiten a la población seguir creciendo cuando se acerca al valor de K, que son el cambio tecnológico y el aumento de la producción. Sobre todo el cambio tecnológico que redunda en un aumento de la producción. Es decir, aquellas tecnologías nuevas que es posible inventarlas, crearlas y desarrollarlas, que permitan aumentar la producción, en este caso de alimentos. Ustedes saben que casi ninguno de los recursos que consumimos, recursos alimenticios que consumimos nosotros, lo hacemos de una forma completamente natural. Todos tienen algún grado de procesamiento, ¿sí? Entonces, eventualmente, dependiendo del tipo de procesamiento que se le haga a un determinado recurso natural, es posible extraerle mayor o menor cantidad de nutrientes, que son los que, en última instancia, son los que nos interesan. Es decir, cuánto le podemos extraer de energías y otros nutrientes a un determinado alimento, y eso es lo que lo vamos a transformar en biomasa humana, es decir, en más humanos, con lo cual la población va a crecer. Entonces, a los mismos recursos, con distintas tecnologías, es posible extraerles mayor, eventualmente, cantidad de nutrientes, con lo cual no necesitamos necesariamente incorporar más recursos alimenticios, sino explotarlos de una forma más eficiente, es decir, extrayéndole por unidad de ese recurso mayor cantidad de energía o mayor cantidad de otros tipos de nutrientes, como ser grasas, vitaminas, etcétera, todos los que son considerados como nutrientes. Entonces, el cambio tecnológico eventualmente puede permitir a poblaciones que se están acercando peligrosamente a su valor de K de correr ese techo, que sería lo que vemos en este gráfico.
¿sí? La población sigue creciendo, pero eventualmente, si se introducen ciertos cambios en las tecnologías de explotación de los recursos que permitan eventualmente hacer que la provisión de alimentos crezca también a su vez, es como que vamos corriendo el techo hacia arriba, el valor de K va variando. ¿Se entiende? Si vamos al gráfico este que veíamos con Malthus y con Verhulst, lo que ocurre cada vez que hay un cambio tecnológico que mejora la producción va a ser una variación en el valor de K. La K original era esta recta roja, una K aumentada es esta que está acá en verde, y lo que va a ocurrir es que eventualmente la población va a poder seguir creciendo hasta alcanzar eventualmente de vuelta ese techo. Ahora, esto no necesariamente tiene un límite fijo, sino que nuevas mejoras en las tecnologías de explotación de los recursos puede hacer que el valor de K se vuelva a correr hacia arriba y la población pueda seguir creciendo. Entonces, no es que la población crece más allá de K. Lo que los humanos tenemos como capacidad, debido a nuestra tecnología, es la posibilidad de hacer variar el valor de K de un determinado ambiente. ¿Se entiende? Porque esto es importante. La población no crece más allá de su valor de K, al menos por mucho tiempo. Es decir, durante un breve tiempo lo puedo hacer, pero eventualmente van a ocurrir mecanismos que van a regular el tamaño de esa población y lo van a hacer volver a estar por debajo de ese valor de K. Pero si hacemos variar la K, es posible que la población pueda seguir creciendo, que es de hecho lo que viene ocurriendo desde comienzos del Neolítico, es decir, a fines del Pleistoceno, comienzos del Holoceno, en muchas poblaciones humanas en distintos lugares. Es decir, las tecnologías, sobre todo agrícolas, son las que han permitido originalmente a poblaciones de cazadores-recolectores poder eventualmente aumentar su tamaño debido a mejoras en estrategias productivas, o a la implementación, Profe, mejor dicho, de estrategias productivas. Sí, ahí Juan Cruz sí. no tiene micrófono y bueno, y decía que planteaba como la cuestión de que, bueno, le leo lo que dice. Dice, pero hay un límite objetivo y después dice que la cantidad de biomasa producida anualmente en el planeta. No entiendo bien la pregunta. Sí, o sea, lo que entiendo, Juan, te interpreto, permiso para interpretar. No, lo que me parece que dice, que también estaba pensando, es que de todas maneras hay como que es una cuestión finita, porque si bien entiendo que se puede, como con estas dos nuevas herramientas, digamos, que se plantean como el cambio tecnológico y por ende el aumento de la producción, hay una cuestión fina que es, bueno, entiendo el territorio, digamos, ¿no? O sea, que si uno Exactamente. empieza a producir cada vez más alimentos y ocupa ese espacio físico, digamos, en la producción de alimentos, por más procesado que sea, eso es finito, digamos. Se puede patear, digamos, pero termina siendo fino. Entiendo que, Exactamente. Perdón, dice, sí. bueno, sí, no, plantea, sí, más o menos lo mismo. Sí, sí, eso es así. Eh, ¿Qué va a pasar? Todos sabemos que a determinadas parcelas de campo que se puedan sembrar, dependiendo del tipo de cultivo, ustedes saben que hay que hacer rotación de cultivo. Eso lo aprendieron las poblaciones agrícolas andando en el tiempo. Es decir, si a la tierra no se la hace descansar, eventualmente los nutrientes se agotan y la producción decrece. Por lo tanto, o hay que abandonar esa tierra y trasladarse a otra que sea más productiva. Una tecnología aplicada a este problema es la rotación de cultivos. Ustedes saben que hay ciertos cultivos que agotan ciertos recursos y hay otros que lo hacen a una tasa menor o le aportan otros nutrientes al terreno. Por lo tanto, cuando se hace un uso rotativo de la tierra, los rindes pueden mantenerse más o menos constantes, al menos durante un cierto tiempo. Es decir, que obviamente la tierra es limitante.
Acá estamos hablando en el contexto básicamente de lo que hablábamos en la clase anterior, de poblaciones locales, ¿sí? Ahora, en términos de la población global, ustedes saben que el techo no sabemos dónde está. Somos hoy por hoy 7.800 millones y seguimos subiendo. Es decir, ¿cuál va a ser el límite? El límite es lo que aguante el planeta Tierra. Ahora, ¿dónde está ese límite? Exactamente lo desconocemos. Aunque ciertos efectos ya claramente lo estamos sufriendo. Entonces, bueno, hay que ver. Una cosa es las poblaciones en escala local, que es básicamente a lo cual estamos apuntando acá, y otra es la población a nivel global, que obviamente también tiene un límite, y el límite está dado por el planeta en que habitamos. Entonces, exactamente hay que analizar esto en términos también de el territorio que está siendo utilizado. Pero acá lo que no importa es esta idea de que la tecnología humana puede eventualmente proporcionarnos los medios para hacer variar los valores de K en determinados entornos y permitir que la población pueda seguir creciendo, de forma tal de no llegar necesariamente a ese colapso que está dado por mantenerse mucho tiempo en valores cercanos a la K. Entonces, el modelo de Boserup fue muy influyente en su momento, y si ustedes no sé qué literatura están leyendo, por ejemplo, en materias como Prehistoria del Viejo Mundo, que básicamente uno de los temas importantes es el origen de las economías productivas, el origen de la agricultura, etcétera, o de la domesticación de animales y de vegetales. Modelo, perdón, lo habíamos visto en Arqueología Americana 1, el de Bucerup. Claro, porque si ustedes leen literatura de fines de los años 60 y comienzo de los 70, por ejemplo, las estrategias post-pleistocénicas de Binford o trabajos de Ken Flannery, en los cuales producen modelos acerca de las causas y el proceso de adopción de la agricultura, sobre todo, van a ver que Esther Boserup se la menciona y, bueno, en prehistoria, antes lo veíamos ahí, y en otras materias también seguramente habrán visto, como ¿me dijiste en Americana 1? Sí, sí. Bien. Entonces, bueno, a Boserup ya la ubican, al menos de nombre, pero bueno, en su contexto de la época hay que entenderla, que son trabajos producidos a comienzos de los 50, comienzos de los 60, que fueron muy influyentes en la literatura, sobre todo arqueológica, de fines de los años 60 y comienzos de los 70. Se habla de modelo boserupiano en esos términos. Entonces acá vamos a este punto que era el que Martín era, el chico que mandaba el mensaje. No sé. Esta relación necesaria entre población y territorio. Podemos pensar una situación, acá lo que vemos es una secuencia temporal ideal, ¿sí? Donde el tiempo está designado como se utiliza esta notación de T0, que sería el momento inicial en el cual uno comienza a estudiar un determinado sistema, y momentos posteriores en el tiempo designados como T1, T2, T3 y T4. Partamos de un momento inicial donde lo que tenemos es una población que estaría representada por este óvalo o elipse azul, y alrededor estarían los límites del territorio que está disponible. Ustedes ven que en esta situación inicial tenemos una población que respecto del territorio que está utilizando es una población relativamente pequeña, de forma tal de que si eventualmente la población crece demasiado acá y se establecen ciertas relaciones de presión sobre los recursos, es posible que parte de esa población local pase a habitar otras zonas dentro del mismo territorio, con lo cual de alguna forma esa presión disminuye. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una situación en la cual tenemos una expansión demográfica de la población sigue creciendo, pero eso no va acompañado por un aumento de la expansión territorial? Es decir, el territorio sigue siendo básicamente el mismo.
Acá ya la población la represento con un color naranja porque estamos en una zona de riesgo, ¿sí? Habíamos comenzado azul, todo tranquilo, llegamos a una situación en la cual se encienden ciertas luces de alarma. En el momento T2, ya la alarma es completa, ya la represento acá con color rojo. Tenemos una población que se siguió expandiendo en términos demográficos dentro de un espacio territorial que no varió. Entonces, ¿qué es lo que aumentó ahí? Pregunta. La densidad de población, ¿sí? Que ya la habíamos mencionado. Entonces, si la población sigue creciendo y el espacio no crece, el espacio ocupado por esa población no crece consecuentemente, lo que vamos a tener es aumentos progresivos en los valores de densidad. Y a medida que aumenta la densidad, ahí es donde lo que va a ocurrir es una presión de la población sobre los recursos. Si la población si la densidad sigue creciendo, el colapso va a ser bastante inminente. Con lo cual, comienzan a surgir lo que se denominan mecanismos dependientes de la densidad, que son ciertas cosas que tienden a no ocurrir o a ocurrir con baja probabilidad en determinadas circunstancias donde la densidad es baja, pero tienen un aumento en su probabilidad de ocurrencia cuando la población eventualmente es muy densa. Entre esos mecanismos está, por ejemplo, la posibilidad de emitir migrantes. Si se acuerdan en la clase anterior, cuando veíamos la estructura metapoblacional y sobre todo la dinámica metapoblacional, ciertos hábitats o ciertas parcelas de hábitat de gran tamaño, que tenían una población más o menos estable y también grande, eran aquellas que tenían mayores probabilidades de emitir migrantes que pasen a ocupar a esas poblaciones más pequeñas, más satélites. Y el flujo de migrantes tendía a ser unidireccional, desde las zonas más densamente pobladas a las menos pobladas. Bueno, y eso tiene que ver con estos mecanismos dependiente de la densidad, donde la migración es uno de ellos. Una forma de disminuir la presión de la población sobre los recursos es distribuirla mejor en el espacio. Ahora, esa es una solución ideal, porque muchas veces ese espacio no está disponible. Acá vemos en un momento T3, es decir, un momento posterior en el tiempo, tenemos una de las posibles salidas a esto, que es que la población sigue aumentando, pero a medida que aumenta el tamaño de la población, también aumenta el territorio que está siendo ocupado. Entonces tenemos, expansión demográfica con expansión territorial, con lo cual volvemos a una situación de alerta amarilla, como teníamos en el T1, ¿sí? Pasamos de la alerta roja a esta amarilla. ¿Por qué? Porque de alguna forma se disminuyó la presión de la población sobre los recursos, al disminuir la densidad, al acomodar mejor a la población en un territorio que es más grande. Otra de las salidas sería esta que vemos acá, es decir, que hay una contracción demográfica que no es seguida por una contracción territorial. Con lo cual volvemos en otra plataforma de tamaño a una situación parecida a el momento inicial, donde tenemos una población que es relativamente pequeña para el territorio que está disponible. Entonces, lo que interesa como mecanismo explicativo de muchas cosas interesantes tiene que ver con estos aumentos de la densidad de población con mucha, lo que se denomina constricción o circunscripción espacial, es decir, cuando las opciones de movilidad no están disponibles. Entonces, bueno, ahí es donde van a surgir cosas como las que nos dice Boserup, es decir, cuando las opciones de movilidad no están disponibles, que son mecanismos mucho más sencillos, efectivos y económicos de disminuir la presión de la población de los recursos, que es distribuirla mejor en el espacio, pero cuando no hay espacio disponible, ahí la única salida es aquella que permita aumentar el valor local de K, que es a través de algún tipo de modificación o cambio tecnológico que permita una mejor explotación del ambiente. ¿Se entiende hasta ahí?
Sí, sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces lo que nos interesa es, por un lado, el tamaño de la población, por otro, el tamaño del espacio disponible para esa población, y por otro lado, también algo que no lo podemos ver acá en estos esquemas sencillos, que es la forma en la cual está distribuida la población dentro de un espacio disponible. ¿Sí? Entonces, cualquiera de estos mecanismos, como los que está implicando en el modelo de Boserup, de cambio tecnológico y aumento de la producción, son cosas, está bien, maravilloso, pero tienen un problema, que generalmente tienen costos asociados. Y los costos muchas veces se miden en términos, por ejemplo, de condiciones de salud. Si ustedes saben que la adopción de la agricultura no fue algo gratuito por parte de las poblaciones que se embarcaron en ese camino, sino que con el andar del tiempo se tornó en un camino prácticamente sin retorno para atrás, pero que tiene altos costos implicados, porque básicamente empeoran las condiciones de salud, porque la población cada vez se hace más dependiente de una poca cantidad de recursos, que están disponibles en forma abundante a través de ese aumento de la producción, pero la dieta se empobrece en términos de la cantidad de recursos, por ejemplo, dietas muy basadas en el consumo, por ejemplo, de cereales o en el caso de las poblaciones americanas de un cereal que es el maíz, con lo cual hay un empobrecimiento de las condiciones de salud. A su vez también hay problemas que tienen que ver con cómo se distribuye la carga de trabajo, básicamente entre los sexos o entre los géneros, y eso es otra área de potencial conflicto hacia el interior de una sociedad, es decir, muchas de las cuestiones que están implicadas en este tipo de cambios en las formas de explotación de los recursos implican mayor carga de trabajo y es cuando comienzan a ocurrir ciertas desigualdades e inequidades que son las que desembocan en situaciones como en el presente. Es decir, gran parte de las menores opciones para las mujeres se comenzaron a producir seguramente en los comienzos de la agricultura y en algunas poblaciones bastante antes, por el hecho de que muchas de las opciones económicas que implican sobrecarga de trabajos, eso se ve en el registro etnográfico, que es bastante típico que sean las mujeres las que sean encargadas de esa labor pesada. Con lo cual también hay que generar una ideología que sostenga estos sistemas económicos tan desiguales. Con lo cual, bueno, la cosmovisión de la gente cambia, es decir, todo esto que se dice en forma sencilla en realidad lleva generaciones en producir cambios que de alguna forma les permitan a la gente seguir embarcados en este tipo de estrategias. Y hay otras poblaciones que nunca llegaron a esta situación y prefirieron otras opciones, como es seguir, por ejemplo, con estrategias de caza y recolección en ambientes que lo permitían, donde casualmente no había tanta presión de población sobre los recursos o donde el territorio disponible era mayor. Típicamente en las zonas tendiendo hacia el, las zonas de menor temperatura, por ejemplo el subártico o el ártico, donde las poblaciones tienen una muy baja densidad de población, sobre todo por el tipo de recurso y de dieta que consumen, que es básicamente carnívora, y ustedes saben que en términos ecológicos los carnívoros necesitan, para poder aprovisionarse de los recursos, territorios muy, muy grandes. Y a medida que el predador es más top dentro de su red trófica, cada vez necesita mayor cantidad de territorio para aprovisionarse. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, en poblaciones del subártico y sobre todo del ártico, que la densidad de población es bajísima, pero la cantidad de territorios que le permiten sostenerse a esa gente no es pequeña, sino que tiene que necesariamente ser muy grande. Diferencia de lo que ocurre en otras zonas climáticas, por ejemplo en zonas subtropicales o ecuatoriales, donde la productividad es mayor y por lo tanto es menos necesario sostener o mantener territorios muy grandes. Ahora, si
ciertos procesos demográficos que están ocurriendo en un lugar también están ocurriendo en forma sincrónica en otros lugares, las opciones de movilidad cada vez se hacen menores. Ustedes no sé si alguna vez escucharon esto, pero bueno, es un dicho antropológico y político viejo, que es que los cazadores-recolectores votan con los pies. Es decir, cuando hay situaciones de conflicto interno dentro de la sociedad, una forma bastante sencilla de terminar con esos problemas es que la gente agarra sus petates y se va hacia otro lugar, hacia eventualmente otra banda. Ustedes saben que la dinámica de las bandas en cazadores-recolectores es muy fluida, la composición del grupo no es estática a través del tiempo, sino que hay gente que va transitando de una banda a la otra, algunos más que otros, y bueno, eventualmente una forma de aliviar tensiones que se producen hacia el interior de la sociedad es generando una nueva unidad social en una parte del territorio que no está siendo ocupada por otros en ese momento. Ahora, cuando las opciones de movilidad se ven restringidas, la gente necesariamente se va a ver más obligada a soportar cosas que de otra forma no estarían muy dispuestas a hacerlas, simplemente porque no tiene dónde irse. Y ahí es donde comienzan a ponerse en juego mecanismos, por ejemplo, como esto que nos está planteando Boserup acá y que obviamente tiene amplísima demostración empírica. Bueno, entonces un poco la idea con la clase de hoy es ver esta relación entre las poblaciones locales y el territorio. Es decir, que hablar de la población en sí mismo, en forma abstracta, no tiene sentido, sino que siempre hay que verlas a las poblaciones en los entornos geográficos particulares en los cuales habitan. Y comprender bien estas relaciones entre tamaño poblacional y el tamaño del hábitat que está siendo ocupado por esa población. Porque dependiendo de cómo sea esa relación, se van a producir ciertos procesos en una forma más probable que en otras. Y fundamentalmente algo importantísimo es esta relación entre aumento de la densidad, presión de población sobre los recursos, cuando existen situaciones de circunscripción espacial, es decir, donde las opciones de movilidad y de migración no están tan a la mano. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Lo que nos queda ver en las clases subsiguientes es ya adentrarnos más, en una forma más finita, en cuestiones demográficas, sobre todo cuáles son los índices, medidas demográficas más utilizadas para distintos problemas.